Aquí lo tenemos más de cerca. Es realmente espectacular e imponente. Y una entrada para poder entrar. Haremos un esfuerzo para poder entrar. Esas escaleras hay que subir a pata coja, las subiré, no os preocupéis. Porque si he venido aquí ha sido especialmente para esto. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. Hoy me he levantado a las 5 de la mañana para ver por tercera vez este magnífico avión, el Concorde. Este es el ejemplar número 209, fue repintado en el año 2015 y muy cerquita de aquí, apenas 2 kilómetros, en el aeropuerto de Blagnac, el 2 de marzo de 1969, despegó por primera vez el prototipo, el número 001, con André Turcat a bordo, y también en esa misma pista despegó otro avión insignia que también se fabricó aquí detrás, el A380 de 2 pisos. Y bueno, estoy muy feliz, es la tercera vez que veo un Concorde, la segunda de un avión de Air France, y vamos a entrar dentro, vamos a verlo desde cerca. Venga, vámonos. El vol de Nova York ya ha aterrizado. Esto es curioso porque estoy entrando dentro del Museo de Aeroscopia y realmente parece un aeropuerto. Ha tenido mala suerte porque hay algunas con la imagen del Concorde. Entrar cuesta 15 euros. Bueno, no es caro, pero bueno, he tenido mala suerte con la imagen de las entradas. Ninguna de las dos. Igual que si estuviéramos en un aeropuerto, entramos dentro del museo, dentro del hangar. Un Airbus A300. ...1890, cuando empezó la aviación. Wow. 1918. Aquí fue sobre esta época, justo después de la Primera Guerra Mundial, se instauraron la primera normativa internacional referente a los vuelos. Y aquí tenemos también una referencia al primer vuelo que cruzó el Océano Atlántico, 1927. Aquí tenemos la ruta. El Concorde cruzaba el Atlántico en 3 horas de Londres a Nueva York. Un avión que resultó ser totalmente antirrentable por el consumo elevado que tenían sus 4 motores Rolls-Royce, que lo impulsaban a 2,2, velocidad Mach 2,2, es decir, dos veces la velocidad del sonido. No, el Concorde además es curioso porque no fue tampoco, este es el Beluga, para el transporte de mercancías. Ahora entraremos dentro. Como decía, el Concorde no fue, ahí está, el 201, no fue el primer Concorde, no fue el primer avión supersónico en poder volar, o que voló. El primero fue, por muy poco, le ganó el Tupolev A-144 soviético, y un poco después fue el Concorde, el 2 de marzo de 1969, aquí, en el aeropuerto de Blagnac. Lo que pasa es que el Tupolev fue un fracaso absoluto, y el Concorde, a sabiendas del coste que suponía, los gobiernos británico y francés tiraron adelante el proyecto. ¿De acuerdo? Aquí ahora se puede entrar. Ahora vamos a entrar dentro. Este avión, este Concorde, que es el 201, en la cola le han puesto la decoración de la película mismamente Concorde, donde, por si alguien no la ha visto, no es que sea muy recomendable, pero es bastante icónica, ¿no? También apareció en una película de James Bond con Roger Moore. Este fue el
el 001 que realizó el primer prototipo que realizó el primer vuelo aquí en Toulouse. No llegó nunca a América. Y si nos fijamos, el frontal es ligeramente distinto también con la versión final. Se hicieron dos prototipos, uno francés y uno británico. Tenemos las especificaciones del Concorde. Este es el 001, la maqueta del 001. Se conserva en París actualmente, y aquí te pone André Turcat, que fue el primer piloto. Que la avenida que hay aquí fuera se llama André Turcat también. Aquí tenemos los cuatro motores Olympus, que esto tenía un consumo extremadamente elevado y velocidad 2000 kilómetros hora, es decir, velocidad Mach 202. Pero estos 202 eran velocidad, alcanzó una velocidad mayor, pero el prototipo alcanzó velocidades mayores. Este es el busto de André Turcat, el primer piloto, que falleció sobre el año 2007 o 2008, y vino de pasajero cuando trajeron el Concorde aquí al Museo de Aerospatial en Toulouse. Esta decoración aquí también es curioso porque pone la Asociación de Aerospatial, que es la agencia francesa que realizó el Concorde, y aquí British Aircraft Company, que fueron los británicos, ¿de acuerdo? Y como he comentado antes, el ala con la decoración de la película de Concorde, del año 79, si no recuerdo mal. Aquí tenemos la colección de aviones fabricados por Airbus también. Con este he volado varias veces, con el A350, aquí el 380 de 2 pisos. También vemos ahí el 330, el 340, el 320, el 310. Aquí está el 380. Con este volé una vez. Lo más habitual que me he encontrado es el 350 para los viajes largos, y para los viajes más cortos de 2-3 horas el 310 o el 320 en todas sus versiones. Ahora vamos a entrar, en mi caso por Aerospatial. Es la empresa que en su día se llamaba así, que construyó el Concorde. Es curioso también ver la nariz, la famosa nariz, que tenía 4 posiciones. Esta es la posición de velocidad supersónica. Para adentro, a mí es la tercera ocasión. Es un avión bastante pequeño, el fuselaje, ya lo podemos ver. Y el avión este es el prototipo, el 201, pero el avión comercial, aquí tenemos el cockpit con 3 comandantes, bueno, 2 comandantes y un ingeniero, aquí en la silla lateral. Está prohibido el paso. Y aquí tenemos el interior. Es un avión prototipo, con lo cual al fondo hay unos asientos para que nos hagamos una idea cómo eran. Wow, es brutal, es brutal. Hay gente que cuando me he puesto a hablar del Concorde, que me ha preguntado si los de Air France y los de British eran exactamente iguales, y la respuesta es que no. El interior no es únicamente el color, sino el material de los asientos. Los asientos de la versión de British eran más ligeros, con lo cual permitía poner 4 asientos más. Llegando, si no recuerdo mal, a los 98 o a los 96. Estos no son los originales. Estos asientos están puestos aquí para nivel decorativo, pero el Concorde que yo vi en Speyer, en Alemania, el 207, no tenía estos asientos, y el de British tampoco. Aquí tenemos el Airbus 300, al cual también vamos a entrar ahora. Fue el primer avión de la familia, también fue el prototipo, y aquí vemos, mira, es curioso porque aquí han puesto lo que el ojo no ve, es decir, aquí tenemos lo que vemos siempre cuando volamos, los asientos, el pasaje. Aquí está la cabina con los comandantes, y aquí está la tripulación que nos está preparando pues alguna bebida o la comida, ¿no?
Y aquí abajo es donde están las mercancías del propio vuelo, y un poco más adelante están lo que son la zona de maletas. Vamos a ver cómo lo han decorado aquí dentro. Aquí nos lo han puesto en configuración 2.4, aquí han puesto el pasillo, pero sería 2.4.2, con el primer formato de equipaje superior. Más tarde esto acabó, este tipo de maletero acabó, las puertas acabaron siendo totalmente distintas, igual que los asientos. Se nota que esto ya tiene unos cuantos años. Y aquí en la parte trasera del avión, estos asientos son mucho más modernos. Estos son los pero igualmente son los de clase business. Y aquí al final, para la zona de negocios, ¿no? Me imagino. A los mandatarios que tendrán aviones, pues tendrán estos interiores. Incluso, mira, con cama y con cocina. Y ahora vamos a salir fuera, donde aquí, wow, tenemos el Concorde, que está a las afueras del hangar, que fue repintado en 2015. Es realmente espectacular. Este ya era un avión comercial, con lo cual el vuelo va bastante. Lamentablemente, aquí nos han puesto el caramelito en la boca, y han puesto aquí la escalera para poder subir, pero no se ha permitido subir. Así que nos quedamos con las ganas de cómo acabó este Concorde sus últimos días de servicio al interior. Aquí es espectacular la puerta del hangar, muy moderno. Y bueno, y este otro avión que tapa la belleza del morro de la nariz del Concorde. Igualmente en posición supersónica. Y al otro lado del hangar, aquí tenemos el prototipo del A380 de 2 pisos en su versión corta, porque el que yo subí era bastante más largo, pero bueno, nos hacemos una idea de cómo es. También este avión, al igual que el Concorde, también fue un auténtico fracaso, pero bueno, siempre puedo decir que volé con uno de ellos.